Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Marulanda y vengo a hablarles sobre el tema que nos dio la profesora sobre la ciencia en la infancia. Vamos a realizar la primera pregunta que dice: explique los conceptos de actitud cognitiva, pensamiento sistémico y procesos cognitivos. Bueno, la primera dice, se conoce como habilidades cognitivas o capacidades cognitivas a las actitudes del ser humano relacionados con el procesamiento de la información, es decir, lo que implican el uso de la memoria, la atención, la percepción, la creatividad y el pensamiento abstracto o analógico. También se puede decir que el pensamiento sistémico es la actitud del ser humano que se basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar, a diferencia del planteamiento del método científico que solo percibe parte de este y de manera inconexa. Vamos a la siguiente, que dice que es el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es la habilidad de resolver problemas dentro de un sistema complejo. Se basa en el estudio multidisciplinar de los sistemas, entidades formadas por partes interrelacionadas e interdependientes que crean algo distinto a la simple suma de las mismas. El pensamiento sistémico apareció de manera formal hace aproximadamente 5 décadas. Está basado sobre todo el trabajo del biólogo Ludwig von Bertalanffy, espero haberlo pronunciado bien. Actualmente se utiliza tanto en ciencia como en ámbitos más aplicados, como por ejemplo el desarrollo personal o la gestión de empresas. La principal característica del pensamiento sistémico es que, al contrario que ocurre con el método científico tradicional, no intenta aislar cada variable de una situación y estudiarla por separado. En lugar de ello, entiende que cada parte de un conjunto influye en las demás, por lo que se trata de entenderla como un todo. La siguiente pregunta, la número 2, dice: según el documento, los maestros que están formando en anticiencia, explique. Bueno, según el documento, que nos indica que los profesores, cuando están formando a los alumnos en anticiencia, están realizando algo muy mal, porque hace que los estudiantes no desarrollen ese amor o esa creatividad a las ciencias y todas sus áreas, ya que la ciencia es un ámbito muy humano, muy bonito, que te desarrolla la parte cognitiva y la parte creativa que tiene cada ser humano. Y formar a los estudiantes en anticiencia es quitarle al país o a la persona o a la familia algún futuro científico que aporte grandes beneficios, grandes aportes a la humanidad y a su país, como desarrollar vacunas, crear una nueva hipótesis sobre algo y crear a los educadores en anticiencia, los educandos. No me parece a mí lo correcto. Deberían enamorar la ciencia, los alumnos, los profesores deberían enamorar a los estudiantes sobre las ciencias y sus áreas. Bueno, y en la tercera y última pregunta que me toca a mí, que dice: en la clase se contaba acerca de la experiencia que tiene el niño con el entorno desde su nacimiento y la relación del tema con su acercamiento a la ciencia. Yo pude encontrar en el documento la parte donde dice: la ciencia en la educación de la infancia, cómo proceder. Enseñar ciencia a los infantes. Aquí nos indica que si apreciamos la ciencia sobre todo como una actitud cognitiva, al enseñar ciencia intentaremos facilitar una actitud exploratoria de su entorno por parte de los infantes y de los niños, que le permita descubrir progresivamente las leyes que rigen la evolución de los procesos naturales en pequeña escala. En su entorno inmediato estará comenzando a participar en el método científico,
podemos decir que enseñarle a los infantes o a los niños desde una edad temprana, incentivarlos, como influenciar y hacerle entender que la ciencia es algo bonito, es algo maravilloso, que hace que explorar partes del cerebro para ser mucho más influyentes, más creativos, más pensantes. Eso me parece un método muy bueno, práctico, para que los niños sepan sobre las ciencias y sus derivados. También podemos decir que los avances recientes en psicología del desarrollo muestran que desde muy temprano los infantes tienen una clara predisposición en aprender ciertas cosas con prioridad a otras. Queda claramente descartada así la teoría de la tabula rasa, según que en la cual el infante será un receptor pasivo de los estímulos del medio ambiente que impresiona su mente. Más aún, es posible discernir ciertos dominios privilegiados de aprendizajes en el infante, que incluyen conceptos físicos, biológicos, casualidades, además de número y de lenguaje. Aquí podemos decir que descartamos la clara teoría que tenía en el siglo XVIII, que era la teoría de la tabula rasa, donde el infante era un aprendiz pasivo que era solamente se le daba la información o lo que aprendía de manera visual y no exploraba, no se preguntaba el porqué de las cosas, que eso es lo que hace la ciencia. Y esto me parece muy bueno, enseñarle a los niños de una edad temprana sobre la forma y en descubrir la ciencia. Mi compañera Eliana seguirá con las demás preguntas. Gracias. Cuarta pregunta. En el documento se dan ejemplos de la relación entre la ciencia y cotidianidad. Analícelos y escoja entre los siguientes términos el o los más adecuados para clasificarlos. Interdisciplinariedad, pensamiento complejo y globalización. Interdisciplinariedad, ciencia y deporte. En la actualidad, la aplicación de los logros de la ciencia vinculados al deporte es uno de los resultados más difundidos en el mundo. Se puede asegurar que no hay ningún deporte que en sus manifestaciones no estén presentes, ya sea en el desarrollo de técnicas novedosas para los atletas como en la utilización de implementos deportivos y vestuario, donde se logra apreciar las amplias potencialidades del ser humano para alcanzar cada vez mayores resultados, incrementando la motivación hacia el deporte por parte de jóvenes practicantes y público en general. De esta forma, son numerosos los aportes que la ciencia ha dado al deporte, entre los cuales podemos destacar la pedagogía y la didáctica, que son sus estudios han establecido mejoras en la ejecución de las técnicas deportivas y nuevos métodos de entrenamiento y estilo. Pensamiento complejo. Ciencias naturales y matemáticas. En este proceso no se trata solo de aplicar las matemáticas a la física, sino también la física a la matemática, ayudándose mutuamente de otras ramas. Para comprender cualquier fenómeno se necesita la matemática. Esta forma parte de la construcción de las ciencias y de la investigación. Ciencias y arte. El arte y la ciencia son dos formas de conocimiento aparentemente alejadas, en gran medida consecuencia de la especialización profesional
y la educación compartimentada. En este caso, ambos tienen características diferentes por los que todas las personas no tienen la habilidad o destreza al momento de manejar alguno de los dos anteriores. Es decir, que hay personas que desempeñan más en un área que en otra. Globalización, ciencia y ecología. Para las ciencias ambientales y en particular para la ecología, es un fenómeno que data de hace muchos años. En este sentido, al abordar los problemas ambientales, desde la población hasta la biosfera, pasando por las comunidades y los ecosistemas. Quinta pregunta. Explique las ideas principales que aparecen en el documento respecto a la pregunta ¿cómo enseñar ciencia a los futuros educadores de infancia? Primero, las formas correctas de enseñar. En el documento nos dice que es importante que los futuros educadores hagan en forma propia la experiencia cognitiva, descubrimiento guiado a partir de problemas en contexto. Esto quiere decir que el educador debe tratar de ser lo más didáctico posible, porque en muchas ocasiones lo aprendido se olvida, pero implementando esta estrategia logrará empatar de manera positiva la cognitiva, logrando así que lo que se está enseñando no pueda olvidarse. Segunda, es fundamental que la formación científica de los futuros educadores de la infancia logre recrear un proceso de exploración y descubrimiento de principios y leyes científicos, que ellos a su vez tratarán de facilitar en los infantes y niños, donde sería muy conveniente que se pueda dar un diagnóstico no solo del dominio del contenido, sino de los prejuicios y creencias que los futuros educadores de la infancia sobre las ciencias y demás entornos. Tercera, también sería cómo se están preparando los educadores hoy en día. Sexta pregunta. Comente las conclusiones del documento. Bueno, el campo o el mundo de la ciencia es muy grande sin importar desde qué punto de vista la veamos. Pero es claro identificar que los educadores del futuro que se están formando para impartir conocimiento tendrán muchos interrogantes que con la experiencia y desempeño seguirán respondiendo por sí solas. Por otro lado, apoyando el siguiente enunciado, la ciencia tiene que enseñar como cualquier otra cosa, es decir, de modo activo. El aprendizaje, y esto es una afirmación científica, es algo que le pasa al que aprende, no es algo que se transmite pasivamente desde una mente culta a una inculta, viendo la ciencia como una ayuda ideal para aquel que enseña, como un medio para que el que aprende logre su aprendizaje. Muchas gracias.